Hola mis amados, Dios les bendiga grandemente. Bienvenidos a este espacio de Acerquémonos Confiadamente, un tiempo para que juntos podamos meternos en la palabra de Dios, siendo bendecidos por la presencia de Dios. Y estamos en la serie que se llama Decisiones que llevan a la acción en el corazón de un hijo. Hoy vamos a ver la última lección de esta serie, la tercera lección de esta serie. La primera fue basada en Proverbios 1, que tuvo que ver con la atención. La segunda fue basada en Proverbios 3, que tuvo que ver con la obediencia. Y esta está basada en San Juan capítulo 8. Aquí tengo mi Biblia abierta en San Juan capítulo 8. Y esta está basada en la veracidad. 3 cualidades de carácter: atención, obediencia y veracidad. Pero antes de meternos de lleno, me gustaría que pudiéramos orar para que Dios bendiga este tiempo. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque es viva y es eficaz. Necesitamos oírla, escucharla para, a través de tu palabra, ser renovados, pero también ser transformados. Cambia nuestra vida a tu imagen y a tu semejanza. En tu nombre, amén. Antes de meternos de lleno en lo que es la lección de hoy, quisiera hacerles una pregunta y hacernos una pregunta, y es: ¿cuál es el lenguaje de Dios? ¿Cuál es el lenguaje de Dios? Si nos preguntáramos cuál es el lenguaje del cielo, podríamos decir el amor. Dios nos habla, Dios nos cuenta, Dios nos narra a través de su creación cuánto nos ama, qué tan amados somos por Él. Pero el lenguaje de Dios, ¿cuál es el lenguaje de Dios? Permítanme leerles algunos versículos de San Juan 8 para poder responder esta pregunta. El versículo 43 dice: ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Había un lenguaje que el auditorio, principalmente los fariseos, no podían entender ni tampoco escuchar. ¿Por qué? Porque no escuchaban la palabra. Pero lo segundo está en el versículo 47, que dice: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Entonces acá marca dos cosas. Uno, el que es de Dios oye. Otro, el que no es de Dios, no oye. El que es de Dios oye las palabras, y el que no es de Dios no oye las palabras. Eso nos va respondiendo cuál es el lenguaje de Dios. El lenguaje de Dios es su palabra. La palabra de Dios es su lenguaje, es la forma en la que Dios nos habla. El versículo 51 dice: de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. La palabra de Dios guardada, la palabra de Dios obedecida, la palabra de Dios puesta en práctica, nos libra de una condenación eterna, pero también nos libra de consecuencias tremendas, terribles en esta tierra. Y el versículo 55 dice algo muy interesante en el capítulo 8 de San Juan: pero vosotros, les dice, no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. En este aparente trabalenguas que Jesús menciona de conocer y no conocer, de conozco y no le conozco, Jesús está dejando algo en claro: que Él guarda la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús entendía, escuchaba el lenguaje de su Padre. Y el lenguaje de su Padre es su palabra. Por eso, ¿qué es decisiones que llevan a la acción en el corazón de un hijo? ¿Qué es? Es la verdad que me hace libre, es la que le creo a Dios. La palabra clave aquí es San Juan capítulo 8, versículo 32, que dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pensemos, lo mejor que nos puede pasar en la vida es saber que somos conocidos por Dios. Por eso es importante dejar que Dios nos dirija. Hagámonos las siguientes preguntas basadas en verdades claves de su palabra. 3 preguntas quiero que nos hagamos en base a 3 palabras o 3 versículos claves de este San Juan capítulo 8. La primera pregunta está basada en San Juan 8:32, que dice: y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. La pregunta es: ¿cuál es mi mayor necesidad? ¿Cuál es mi mayor necesidad? Y la respuesta es conocer al Padre, su palabra y su propósito. Eso es lo que tengo que entender que es mi mayor necesidad: conocer a Dios. Conocer a Él como Padre, conocer la palabra que Él tiene para mí
y conocer el propósito. Salmos 46:10 dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Evidentemente, en esa inquietud, en esa turbulencia interna que tenemos todos, necesitamos parar, necesitamos hacer un stop y entender que necesitamos oír, necesitamos escuchar, necesitamos conocer a Dios. Aquí en San Juan capítulo 8, versículo 19, dice así: ellos le dijeron: ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús: ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Lo tenían enfrente y no se daban cuenta que Él era Dios. Hijo, pero era Dios. Y evidentemente siempre el Hijo es un reflejo de lo que es su Padre, ¿sí? Eso nos tiene que llevar a lo segundo, que está basado en San Juan 8:36, que dice así, 8:36: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y tenemos aquí lo segundo, la segunda pregunta: ¿cuál es la mayor necesidad que ve mi Padre? Y la mayor necesidad que ve mi Padre es libertad. Libertad eterna, libertad espiritual y libertad emocional. Libertad. Jesús conocía los corazones de los que estaban alrededor de Él y sabía que eran esclavos, aunque ellos decían que no, pero eran esclavos. ¿Por qué? Porque todo aquel que tiene una naturaleza pecaminosa es esclavo de algo. Y Jesús dice aquí que el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Y Jesús promete aquí libertad, hacernos libres. Pero acá hay algo importante. Dice: si el Hijo os libertare. Los seres humanos hemos buscado encontrar libertad en el dinero, en el placer, en el trabajo, en los estudios, en diferentes cosas, menos en Jesucristo. No le estamos creyendo a Jesucristo y la muestra es las obras, lo que hacemos, cosas que nos alejan de Él, cosas que no nos tienen cerca de Él. ¿Por qué? Porque no pasamos tiempo con Él, porque no le escuchamos, porque no conocemos su lenguaje. Jesús le dice a los fariseos: si ustedes dicen que hacen las obras de su padre, que en este caso su padre decían ellos que era Abraham, ¿por qué no las muestran las obras? Entonces había una contradicción ahí, y evidentemente en esa contradicción había una esclavitud, y lo que Jesús le estaba diciendo era que Él estaba ofreciendo la verdadera libertad, como a ti y como a mí. Te pregunto, ¿eres libre? ¿Te sientes libre? ¿O vives esclavo de prejuicios, de complejos, de vicios, de pecados que te tienen atado al pasado, a cosas que no te dejan caminar libre en la vida emocional, mental, espiritual? Hoy tienes en tu corazón paz por el perdón de tus pecados. ¿Estás seguro de que si hoy te mueres tienes vida eterna? Te vas al cielo con Dios porque Jesucristo es tu Salvador, porque Él entró en tu corazón. ¿Vives libre? Primera de Pedro capítulo 2 versículo 16 dice: como libres, pero no como pretexto al usar la libertad para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Tenemos que entender que esa libertad que Dios nos da no es para hacer lo que a nosotros se nos antoja, porque Dios nos ha dejado verdades que nos hacen libre y nos traen esos principios que nos contienen, nos protegen. Eso es lo que hace un padre con su hijo. Y Jesús daba esa libertad. Y Jesús dice en Lucas, en Gálatas 5:1, estad pues firmes en esa libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. En esa libertad hay firmeza, en esa libertad hay convicción, en esa libertad hay verdades que nos rodean y que nos contienen y que nos forman y que nos dirigen. Por eso lo tercero, Juan 8, versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces aquí lo tercero, la tercera pregunta, la primera: ¿cuál es mi mayor necesidad? Conocer al Padre, su palabra y su propósito. La segunda pregunta: ¿cuál es la mayor necesidad que hay en mi Padre? Libertad eterna, espiritual y emocional. Y la tercera pregunta: ¿cómo me guía mi Padre? ¿Cómo me guía mi Padre? Y mi Padre me guía por la veracidad. Y la veracidad está en mi corazón, la veracidad está en mi camino, pero también la veracidad está en mis circunstancias. Veracidad. ¿Qué es veracidad? La veracidad significa comunicar por medio de mi vida
y palabras lo que es genuino y preciso. Y no hay más genuino y preciso que Dios. No hay más genuino y preciso que su lenguaje, que es su palabra. Proverbios 30:30 habla de un animal que tiene la cualidad de carácter de veracidad y es el león, donde dice que el león es un animal fuerte y que no vuelve atrás por nada. Es un animal que muestra fuerza, pero también muestra firmeza. Firmeza de lo que cree, firmeza de lo que es. Y eso es lo que trae la veracidad. Cuando una persona está engañando, muestra movimientos que lo hacen denotar que no está diciendo lo verdadero. Cuando alguien está diciendo la verdad, está tranquilo, está en paz, vive con una conciencia limpia. ¿Estás en el camino de la veracidad? ¿En tu corazón hay veracidad? Déjame decirte una frase: la verdad es el fundamento sobre el cual está edificado todo lo que permanece. Verdad, veracidad, fundamento, firmeza, y nada lo va a poder derrumbar. Pero lo opuesto, decir una mentira, es como meter un clavo en la pared de nuestro carácter. Cuando hablamos verdad, quitamos el clavo, pero queda la marca. ¿Cuántas marcas por el engaño? ¿Cuántas marcas por la hipocresía? ¿Cuántas marcas por la mentira? Dios nos quiere librar. Dios, como Padre, nos está dando un lenguaje, su lenguaje. Lo estamos oyendo, lo estamos escuchando, lo estamos entendiendo, lo estamos aplicando. 3 cosas. Número 1, conocer. Número 2, ser libres. Pero número 3, veracidad. Vamos a preguntarnos: ¿qué tipo de relación tengo con mi Padre? Y esto tiene una connotación doble. Tu Padre, si lo tienes terrenal, pero también tu Padre celestial. Si es tu Padre celestial, ¿qué tipo de relación tienes con Él? ¿Tienes una relación donde lo conoces? ¿Tienes una relación de libertad? Sin libertinaje, sin legalismo, libertad. ¿Tienes una relación de veracidad o hay engaño? ¿Hay desconfianza? ¿Hay intranquilidad? ¿Tienes una buena relación con Él? Tanto con tu Padre terrenal, con tu Padre como tu Padre celestial. ¿Por qué no arreglamos cuentas y vamos a practicar? La mejor práctica es esta: ser veraces. Y veracidad es comunicar por medio de mi vida y palabras lo que es genuino y preciso. Yo creo que tú y yo necesitamos ir a Dios para aplicar este tercer mensaje, que tiene que ver con decisiones que llevan a la acción en el corazón de un hijo. Oramos. Padre mío, muchísimas gracias por ser personal. Hoy me acerco a ti con la necesidad de postrarme para decirte que quiero conocerte, tener tu verdad en mi corazón y ser verdaderamente libre. Sé que Jesús vive en mí, obrando para manifestar constantemente su poder, haciéndome ver cada día cómo darme libertad de toda esclavitud. Que tus palabras permanezcan en mí y no me separe de ellas. Creo lo que me dices y estoy convencido que eres la única verdad. Produce firmeza en esta libertad que me das cada día. Decido no traicionar el regalo de ser libre, convirtiéndolo en libertinaje. Tú me ofreces una relación en la que promueves principios de tu palabra que me benefician en todo momento. Decido no ser rebelde ni contradictor a la hora de escucharte. Así que, Padre Santo, soberano mío, en tus manos está mi corazón y cada una de las necesidades reales. Tú cumplirás la palabra que dice, y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Si el Hijo te libertare, serás verdaderamente libre. En tu nombre. Amén y amén. Muy bien, amados, que esta palabra que acabamos de recibir pueda bendecir nuestros corazones, pueda bendecir nuestras vidas, pueda bendecir nuestras familias, pueda bendecir nuestras ciudades, nuestras iglesias, todo lo que somos y todo lo que hacemos. Que esta serie nos lleve a decisiones, que nos lleven a una acción en el corazón de aquellos que somos hijos de Dios. Acuérdate, atención, obediencia, veracidad. Dios te bendiga, Dios te guarde. Un placer.